Ya estamos aquí, hace rato estamos en el talento, ¿no? Y estamos hablando de que quién tenía pelo, quién ya no tenía pelo. Y por los más perjudicados salimos unos que otros, ¿verdad, hermano César? Y yo. Los años no pasan en vano, hermano, los años pasan increíblemente rapidísimo. Yo todavía me acuerdo cuando me peinaba así con mi gel y todo eso, pues ya no puedo. Ya es herencia que va uno, pues abandonando, más bien el pelo lo abandona uno, no uno lo abandona él, ¿verdad? Pero bueno, son los años que van pasando, hermanos, que no son en vano. Cada vez vamos creciendo más en el Señor. Es como una estafeta, no se va dando la estafeta. Unos vienen, otros se van y sigue el círculo de la vida, hermanos, hasta el momento que Dios disponga. Pero Dios en su palabra, hermanos, también tenemos la oportunidad de que cada vez que empieza un año, tenemos la oportunidad de cuando empieza un año, hermanos, poder hacer algo nuevo. ¿No cree usted? Poder recapacitar, poder pensar en los errores que tuvimos en el año pasado y comenzar un año totalmente diferente. Comenzar un año, hermanos, con mayor gozo, con mayor alegría, con mayor consagración para el Señor, con mayor dedicación hacia el Señor. Yo no sé usted, pero cuando estaba cruzando el año y estábamos aquí en la iglesia, que es el mejor lugar donde estar para recibir el año, cuando recibimos el año, hermanos, yo le decía en mi oración, le decía: Señor, quiero empezar este año de una forma diferente, quiero ponerme metas en las cuales tú seas el primero en mi vida, en el cual tú seas el que reine, el que gobierne, el que determine completamente lo que yo vaya a hacer para ti. Y espero en Dios que también haya sido, hermanos, su petición de usted en sus deseos, en sus propósitos del año. La palabra de Dios nos habla también, hermanos, acerca de la bendición de Dios. Y estoy seguro, hermanos, que la mayoría de nosotros, de los que estamos empezando, que estamos aquí, que estamos comenzando este año 2014, estoy seguro que la mayoría queremos comenzar también un año bendecido. ¿Cuántos dicen amén? En todos los aspectos. Queremos comenzar un año, hermanos, bendecido en el ámbito de la salud, porque si no tenemos salud no tenemos nada. La salud la necesitamos, hermanos, para trabajar, para poder hacer nuestras actividades diarias. Queremos tener la bendición también mayor espiritual, mayor gozo de la presencia de Dios. Pero también queremos tener, hermano, una bendición sobrenatural en nuestro ámbito económico. ¿Cuántos dicen amén? Y hay varios principios establecidos en la palabra de Dios, hermano, en donde Dios los establece, que es el principio de la siembra y de la cosecha. Dice la escritura que lo que el hombre sembrare, eso es lo que el hombre va a cosechar. La escritura, hermanos, la palabra nos comparte, nos da las 7 diferentes clases, hermanos, de fiestas que el pueblo de Israel practicaba en el Antiguo Testamento y tanto en el Nuevo Testamento. Esas fiestas, hermanos, que el pueblo de Israel festejaban eran 7 diferentes de ellas. Déjenme le comparto cada una de estas siete fiestas, aunque solamente vamos a tocar el día de hoy una fiesta de ellas, hermanos. Estas 7 fiestas, hermanos, que el pueblo de Israel practicaba, quiero recordarle quién era el pueblo de Israel. Era el pueblo de Dios. Nosotros somos el pueblo de Israel, somos el pueblo injertado, hermanos, a la nación de Israel. ¿Sí me entiendes? Somos ese pueblo adquirido, hermanos, a precio de sangre por nuestro Señor Jesucristo. Somos ese pueblo de Israel, pueblo de Dios, pueblo santo de Dios. Dios, hermanos, escogió la nación de Israel, la nación de Jerusalén, todo lo que es la nación de Israel, hermano, como pueblo escogido para Él, como pueblo suyo para Él. Por eso es de que cuando me refiero y decimos el pueblo de Israel, nos estamos refiriendo a todos aquellos, hermanos, que somos creyentes, aquellos que hemos sido lavados por la sangre preciosa del Cordero de Dios. Ahora, había 7 clases de fiestas, hermanos, que el pueblo de Israel practicaba. Una era, hermanos, la fiesta de la Pascua. Y las voy a ir escribiendo aquí a los que les gusta apuntar, porque ayuda, hermano, la fiesta de la Pascua, a donde se sacrificaban corderos y se hacían diferentes ordenanzas, hermanos, establecidas por Dios. Estaba también, hermanos, la fiesta de los panes sin levadura, de los panes sin levadura. O sea, eran panes no leudados, panes que no estaban esponjados, en otras palabras, sino eran panes que estaban leudados, que no tenían levadura que los hiciera esponjarse, sino eran planos. Esa era la fiesta de los panes sin levadura. Había un propósito, había un porqué. Estaba también, hermanos, la fiesta de los primeros frutos.
la fiesta de los primeros frutos. Estaba también la ordenanza o la fiesta, hermanos, de las semanas. La fiesta de las semanas, o también era conocida como las fiestas del Pentecostés. Pentecostés. Esa era otra clase de fiesta que el pueblo de Israel practicaba. Estaba también, hermanos, la fiesta de las trompetas. La fiesta de las trompetas. Esto está en su Biblia. Ahorita en un momento más voy a ir con usted a la escritura y lo vamos a tomar. No, es imposible, hermanos, que en una sola lección, en una sola tarde, podamos hablar de cada una de ellas. Son lecciones tan eternas y tan profundas en la palabra que nos podríamos pasar mucho tiempo solamente hablando de una de ellas. Se las estoy poniendo en el proyector para que usted las ponga en sus apuntes y se acuerda, hermanos, de estas fiestas que el pueblo de Israel practicaba. Estaba la fiesta de las trompetas, estaba también, hermanos, la fiesta o el día del perdón. El día del perdón. Había un día especial, hermanos, en que se festejaba ese día, que era el día del perdón. Y había otra clase de fiesta más, que era la fiesta de los tabernáculos. De los tabernáculos. Tabernáculos. Recuerde que esto que tenemos aquí, hermanos, es la estatura del Hijo de Dios y es el tabernáculo. ¿Qué era el tabernáculo? El tabernáculo era la casa de Dios en el Antiguo Testamento. Era la casa de Dios movible, hermanos. Era como una casa de campaña. Ya les he enseñado el proyector aquí, les he enseñado el esquema de cómo era el tabernáculo en el Antiguo Testamento. La casa de Dios, en otras palabras. Y había una fiesta de los tabernáculos, de la casa de Dios. En esta noche, hermanos, vamos a estar tocando una de las fiestas. También, perdón, antes de que se me pase, queremos darle la bienvenida a nuestros hermanos que nos están mirando vía internet. Gracias a todos los hermanos que nos han mandado correos electrónicos. Uno de ellos son las hermanas de Santos, que les queremos dar un saludo muy especial. Apenas nos escribieron por el Facebook de la iglesia y nos decían que ellas nos miran, hermano, cada domingo desde el Distrito Federal en México. Y quiero mandarles un muy caluroso saludo, hermanas. Se les aprecia, apreciamos a toda la familia de Santos que están en Colorado, en la iglesia en Colorado, y son ustedes familia allá en México, en el Distrito Federal, y les decimos que Dios les bendiga. Y bueno, nos gozamos porque estén aquí también en la página de la iglesia, escuchando la palabra de Dios por el internet. Dios los bendiga, Dios les guarde. El día de hoy estamos tocando, hermanos, y vamos a tocar una de las fiestas, que es la fiesta de los primeros frutos. Vamos a la palabra de Dios, hermanos, y vamos a ver qué es lo que dice la escritura en el libro de Levítico. Ya después de esta me voy a brincar a otra página en blanco, y aquí voy a poner la fiesta de los primeros frutos. La fiesta de los primeros frutos. Y vamos a Levítico capítulo 23, hermanos. Levítico está en el Antiguo Testamento. Está entre Génesis y Apocalipsis. Está sencillo de dar, ¿verdad? Levítico capítulo 23. Lo voy a poner aquí. Levítico capítulo 23. Déjeme llego. Decía un hermano, no, mi Biblia no trae ese libro. No, sí lo trae, nada más búsquelo bien. Levítico capítulo 23. Y vamos a leer, hermanos, desde el versículo 1 adelante. Hermano, es bien importante lo que vamos a compartir el día de hoy, porque cada una de estas siete fiestas, una de estas siete fiestas que estamos tocando aquí, la fiesta de la Pascua hasta la fiesta de los tabernáculos, cada una de esas fiestas, hermanos, son un tipo y una figura y una sombra de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Cada una de estas fiestas, hermanos, son un tipo y una figura, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo y de las fases o ciclos de la experiencia de la relación, hermanos, de la iglesia con la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? La fiesta de los primeros frutos, hermanos, era una de las fiestas que se festejaba al principio de cada año. ¿Está conmigo? Antes de leer Levítico 23, déjeme le doy una pequeña introducción. El pueblo de Israel, hermanos, cada vez que había un mandato de Dios, que ahorita usted lo va a leer, el mandato de Dios, hermanos, era para el pueblo de Israel. Y Dios le habló a Moisés y Dios le dijo a Moisés: Moisés, dile a mi pueblo
que a los primeros años, los primeros días del año o los primeros frutos de su cosecha, los van a traer delante de mi presencia. Los van a traer delante de mi presencia para que eso les va a garantizar, escuche, les va a garantizar toda mi bendición sobre de todo el año. O sea, que si el pueblo de Israel, hermano, traía lo primero que ellos obtenían de sus ganancias y los traían delante de la presencia de Dios, Dios había prometido, hermanos, y sigue prometiendo hasta el día de hoy, hermanos, que Él iba a bendecir a todo aquel que trajera ese primero fruto. En el Antiguo Testamento, hermanos, nosotros sabemos y vemos en la Biblia, en la palabra de Dios, de que la iglesia antigua, hermanos, o la gente de aquel entonces, pues no tenía un trabajo como tú y como yo, ¿no? Que salíamos cada día a trabajar y cada semana o cada quincena recibimos un pago. No nos dan el pago cada año. Muchos de ellos tenían que salir a sembrar. Salían y trabajaban la tierra, hermano. Y ustedes saben, aquellos que han trabajado la tierra o han hecho alguna clase de siembra, hay ciertas temporadas en la siembra. Tú siembras la semilla y a veces después de un determinado tiempo tú traes la cosecha. A veces tardaba hasta un mes, 2 meses, 3 meses en lo que la cosecha se recogía. Entonces el mandato de Dios era, hermanos, que el pueblo de Israel tenía que escoger las primicias, hermanos. La primicia o lo primero era para Dios. Eso era algo sagrado. Era una solemnidad. La Biblia usa la palabra solemnidad, hermano. Era algo consagrado para Dios. Dios había pedido que el pueblo, hermano, trajera esa primicia, esos primeros frutos delante de su presencia. Ese era algo tan consagrado para el pueblo de Dios, para el pueblo de Israel, hermano, que esos primeros frutos que ellos traían ante la presencia de Dios era la garantía, y hago repetición en ello, era la garantía de que en todo el año la bendición de Dios iba a estar abierta para ellos. Pero también aquel que no traía sus primeros frutos, mi hermano, Deuteronomio capítulo 28 habla, hermanos, de las bendiciones y las maldiciones que hay cuando nosotros caminamos en los caminos del Señor o cuando nosotros no practicamos, hermano, los mandamientos del Señor. Si usted lee conmigo en el capítulo 23, en el verso 1, dice así: y habló Jehová a Moisés. ¿Quién habló? Jehová, o sea, habló Dios. Este es un mandamiento de Dios, y el mandamiento de Dios diciendo, y vea lo que dice en el verso 2: habla a los hijos de Israel y diles. O sea, Dios estaba interesado y está interesado, hermanos, en que Moisés le predicara al pueblo, le dijera al pueblo, y les dijo: diles las solemnidades de Jehová, las cuales proclamaréis santas convocaciones. Aquellas serán mis solemnidades. Fíjese lo que usa la palabra, la Biblia, la palabra solemnidad. Algo consagrado, hermano, algo con muchísima honra, con muchísimo respeto. Verso 3: 6 días trabajarás, y el séptimo día, sábado de reposo, será convocación santa. Ninguna obra haréis. Sábado es de Jehová en todas vuestras habitaciones. Ustedes y yo sabemos, hermanos, que para nosotros el sábado eterno es nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es la diferencia de una iglesia pentecostés a una iglesia adventista? Una iglesia adventista, hermanos, ellos toman literalmente el día sábado, el día en que la Biblia habla del día sábado, del día del reposo, lo usan para que ese día no hacen absolutamente nada, lo consagran totalmente a Dios en el día sábado. Ahora, muchos se han de preguntar: bueno, pastor, ¿y por qué nosotros en domingo hacemos servicio en la iglesia y no lo hacemos en sábado, como dice la Biblia? Porque, hermanos, nosotros sabemos que nuestro sábado es nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es un tipo y figura del día sábado. El día sábado, hermanos, era un día de descanso, era un día de reposo. Jesús, ¿qué dice en el Nuevo Testamento, en los Evangelios? Dice: venid a mí todos los que estéis cansados y trabajados, que yo os haré descansar. La misma palabra nos enseña, mi hermano, que un día el Señor sanó a una persona en día sábado. Sus discípulos estaban recogiendo espigas, hermanos, en día sábado. En la ley de Moisés, hermano, eso era como una herejía, era como una blasfemia, era como una deshonra en contra de Dios. Y dice que muchos de los fariseos que empezaron a señalar al Señor le dijeron: Señor, ¿cómo es posible de que tus discípulos estén recogiendo espigas en día sábado? Y el Señor, hermanos, claramente les dice, ¿no? Les dice que era permitido hacer bien en el día sábado, que estaba bien hacer el día sábado. ¿Por qué? Porque Él mismo era el día sábado, Él era el sábado eterno, hermano, el descanso eterno, para que vinieran ante su presencia.
Nosotros sabemos que el Señor, nuestro Señor Jesucristo, resucitó en un día domingo, hermanos, en un domingo en la madrugada. Por eso es de que nosotros como iglesia Pentecostés, hermano, celebramos el nombre del Señor en el día domingo. Y es bien importante, hermanos, y debemos de entender en lo que estamos leyendo. Dice que Dios consagró el día sábado exclusivamente para Él. El día domingo, hermanos, es el primer día de la semana. Y es el día que es consagrado para Jehová, es el día del Señor. Muchos pensaban, o no sé si muchos pensaban que el día lunes era el día del Señor, pero no, el día domingo es el día del Señor. Y el día domingo, hermanos, dice la palabra que Dios le dijo a Moisés: dile a mi pueblo que el sábado será consagrado para Jehová su Dios. No haréis ninguna obra en él. Vean el verso, hermanos, en el verso 3. 6 días se trabajará y el séptimo día será de reposo, será convocación santa. O sea, en ese día, hermanos, que es el día de hoy, ¿ok? Este día, el día domingo, el día que resucitó Jesús, el día en el cual venimos a celebrar la gloria del Señor. Nosotros no trabajamos, ¿verdad? No hacemos otras labores más que venir a la casa de Dios. Por eso estamos en la mañana, estamos en la tarde. Amén. Yo me acuerdo cuando recién comenzaba en los caminos del Señor, decía: ¿y todo el día en la iglesia? ¿Cómo se todo el día en la iglesia? No, qué aburrición, yo decía. Bueno, porque obviamente todavía no tienes ese enamoramiento con Jesús, mi hermano. Cuando tú llegas a un momento de enamorarte con Jesucristo, hermano, el domingo se te hace chiquito. De veras. ¿Cuántos dicen amén? El domingo se te hace pequeño, hermano. Quisieras estar lunes, martes, miércoles, todos los días si fuera posible en la casa de Dios. A ese punto debe de llegar la iglesia, a ese punto debe de llegar la esposa de Cristo. Pero bueno, dice en el verso 4: estas son las solemnidades que de Jehová, las convocaciones santas, de las cuales convocaréis en sus tiempos, en el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Ahora brínquese por favor conmigo, hermanos, a el versículo 10. Y aquí empieza a hablar acerca, hermano, de la fiesta de las primicias, o la fiesta de los primeros frutos. Dice así: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hubieres entrado en la tierra que yo os doy, y segares su mies, o sea, tu trabajo, la fuente de tu trabajo, y segares tu mies, traeréis al sacerdote un homer por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Quiero detenerme porque aquí hay muchas cosas que debemos de entender. Dios le manda nuevamente a Moisés, hermano, le dice: háblale al pueblo de Israel y diles que cuando hubieran entrado a la tierra que yo les doy, hermanos, el brincar de un año hacia el otro es una oportunidad de parte de Dios. Es un privilegio. ¿Cuántos hermanos en el año 2013 ya no cruzaron al 2014? ¿Se ha puesto a pensar en eso? ¿Cuánta gente, hermanos, simplemente, muchos ya murieron, otros probablemente, hermanos, pues tuvieron algún accidente terrible, ya no están con nosotros, qué sé yo? El cruzar el año, hermanos, es una oportunidad de parte de Dios, la oportunidad de la vida. El trabajo que tenemos es un trabajo, hermanos, dado por Dios. Dios nos ha dado ese trabajo. La fuerza que tú tienes, hermano, el sudor, las fuerzas que tienes en tus manos, la sabiduría que tienes para hacer el trabajo que tú desempeñas en donde tú trabajas, es porque Dios te ha dado ese honor, hermano, ese privilegio de tener su sabiduría, de tener su fuerza. Y Dios, hermanos, pide de que en el primero del año, los primeros días del año, aunque aquí en la Biblia recordemos, mi hermano, que el pueblo de Israel lo hacía por siembras, porque ellos sembraban, entonces traían las primicias de sus frutos delante de Jehová. En nuestro caso, hermano, nosotros podemos tener nuestras primicias al principio del año, o podemos traer, hermano, nuestras primicias a lo mejor cada mes, cada 2 meses, cada 3 meses, yo no sé, cada quien lo siente de diferente forma como Dios te lo ponga en tu corazón. Las primicias, hermanos, lo primero que tú ganas, lo primero que Dios te da en el año. Eso es algo consagrado para Jehová. Ahora, muchos se han de preguntar, y también es importante decir, no estoy hablando solamente de un aspecto financiero, de un aspecto económico, hermano. Estoy hablando también, y la palabra de Dios nos está hablando acerca de tu primicia, de tu vida, de tu ser, de lo primero, de tu primera fuerza, de tu fuerza, de tu deseo, de tu dedicación, sea dedicado para Jehová. Como el día domingo es la primicia de la semana. ¿Está conmigo?
es el primer día de la semana. El primer día debe de ser consagrado para Jehová, hermano. Dice el Señor, no haréis ninguna obra en ella. No lo haréis, porque es como estar deshonrando, hermanos, el nombre del Señor. Cuando nosotros venimos, hermano, y estamos en su casa, hermano, verdaderamente tenemos reposo. ¿Cuántos dicen amén? Venimos a la casa de Dios. Escucha usted la palabra y ¿qué engendra en usted la palabra de Dios? Engendra reposo, pero engendra vida, pero también engendra reposo, hermano. Sentimos paz, sentimos tranquilidad. Eso viene cuando estamos en la presencia de Dios, cuando estamos recibiendo la palabra de Dios, viene ese reposo. ¿Ok? Y dice la escritura, hermanos, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hubieres entrado a la tierra que yo te doy, en otras palabras, cuando estuvieres entrando al lugar que yo te estoy bendiciendo, cuando estuvieres pasando de año, cuando estés entrando a un nuevo año que yo te estoy dando el privilegio de entrar, por así decir, dice, y segares tu mies, o segares tu trabajo, dice, traerás al sacerdote un homer. Y aquí es importante, hermanos, hablar lo que significa un homer. Un homer, hermanos, lo que la Biblia aquí habla, es una palabra que también en muchas ocasiones en la Biblia la ve como una palabra que significa gavilla. Homer o gavilla es lo mismo. Una gavilla, hermanos, simple y sencillamente significa un montón o un amontonamiento. Es lo que significa la palabra homer. Dice, cuando tú vinieres delante de Jehová, traerás ante el sacerdote, ante el ministro, y traerás una gavilla o traerás un homer, un amontonamiento, un montón de lo que Dios te ha dado. Es lo que significa la palabra homer. ¿Ok? Hermanos, el homer, hermanos, era la 10ª parte de un efa. Un efa, hermanos, era una medida que se usaba en la antigua iglesia para poder medir cierto montón, cierto amontonamiento. Cuando el homer se presentaba frente al sacerdote, el sacerdote tomaba la primicia, hermano. Imagínese usted que esta era la primicia. Era la primicia, era lo primero del fruto. El sacerdote tomaba esa primicia y el sacerdote lo mecía, hermano. Imagínese usted de esta forma. Tomaba la primicia y lo mecía de esta forma. Lo mecía para enfrente y lo mecía para los lados, horizontal y verticalmente, haciendo la forma de la cruz, hermano. Era la forma que el sumo sacerdote mecía. ¿Por qué mecía el sacerdote eso? Porque era una primicia, era una ofrenda solemne, hermanos, ante la presencia de Dios. ¿Qué hacía Dios? Dios era el que primero comía, hermanos. Cuando el sacerdote tomaba esa primicia, en ese mismo momento, mi hermano, que estaba siendo dedicada a Jehová, Dios inmediatamente, hermanos, olía la primicia. Dios detectaba el aroma, hermanos, que se estaba ofrendando esa primicia. Y cuando se ofrendaba, hermanos, esa primicia con un olor fragante, hermanos, era una seguridad. Escuche, esto está en la Biblia y ahorita usted lo va a leer. Era una seguridad y una garantía de que esa persona que había traído su primicia iba a ser bendecido en todo el año. Wow, es tremendo, ¿no cree usted? La fiesta de las primicias es un tipo y figura de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, hermano. ¿Por qué? Porque Él es las primicias de los muertos. Él es el primero que resucitó, hermanos. Él es las primicias. En otras palabras, el que Jesús haya resucitado al tercer día, después de que Él murió en la cruz de Calvario, fue sepultado, resucitar al tercer día, hermanos, Él nos está dando la garantía de que el día que tú y yo muramos, también vamos a resucitar. Él fue las primicias para Dios, hermano, es la primicia de los muertos. ¿Sí está entendiendo? Si Jesús no hubiera resucitado, hermanos, no habría garantía ni para ti ni para mí de que podríamos resucitar, hermanos, en el día postrero, si es que procedemos a la muerte o pasamos por delante de Dios, para llegar delante de Dios por la vía de la muerte. Jesús, hermanos, fue las primicias de los muertos y Él resucitó. ¿Está conmigo? Si usted sigue leyendo en más adelante, dice,
y segaréis su mies y traeréis al sacerdote un homer por primicia de los primeros frutos de vuestra siega, el cual mecerá, lo que ya le explica, ya lo vio, el cual mecerá el homer delante de Jehová, para que seáis, ¿qué, hermano? Para que seáis aceptos. Esa palabra aceptos, hermanos, es de que Dios, en el momento que se estaba, por eso dice la Biblia que era una solemnidad, hermano, porque cada persona que se presentaba delante de Dios era un privilegio, hermano. Era un privilegio. Yo no sé si usted se ha dado cuenta dónde está ahorita usted en esta tarde, pero usted está en la casa de Dios. Está en un lugar privilegiado, hermano. Está ante la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso cuando venimos a la iglesia tratamos de venir, ¿me entiende? De lo mejor, que decía mi papá, de nuestros mejores terapitos. ¿Por qué? Porque si usted se presentara el día de hoy, hermano, frente al presidente Obama, ¿cómo haría usted? Yo le garantizo, mi hermano, que se pondría sus mejores ropas para presentarse frente a este hombre. ¿Cómo nosotros, como siervos de Dios, como hijos de Dios, debemos de presentarnos delante de Dios? De lo mejor que nosotros podamos, mi hermano, delante de la presencia del Señor. Muchos también podrían decir, bueno, hermano, pero es que nada más Dios mira el corazón. Hermano, dice la Biblia, si tú limpias lo de adentro, también lo de afuera se reflejará. Tenemos nosotros que tener, mi hermano, esa presentación delante de la presencia de Dios también, y presentarnos aceptos delante de Dios. Cuando esta persona, cualquiera del pueblo de Israel, presentaba su primicia delante del sacerdote, Dios olía, hermanos, olía el sacrificio y miraba el sacrificio, miraba la primicia. ¿Puede usted imaginar, hermano, qué gozo tan grande era para ese creyente el llevar su ofrenda, el llevar su primicia, los primeros frutos del año o de su siembra, y los llevaban delante del Señor? Hermano, era un gozo increíble el poder saber de que Dios estaba, hermanos, recibiendo esa primicia ante su presencia. Y esa persona, al irse de ahí, sabía, hermanos, sabía y estaba completamente seguro, hermanos, de que su fertilidad iba a estar garantizada. Era una bendición y sigue siendo una bendición en este tiempo, hermano. Lamentablemente, hermanos, a veces muchos de los que somos creyentes, somos cristianos, no tenemos porque no le damos a Dios. Estamos constantemente batallando económicamente, hermanos, porque no hemos aprendido el principio de dar. Cuando nosotros aprendemos a darle a Dios, hermanos, y me refiero a darle, no solamente darle económicamente en tus ofrendas, en tus diezmos, en tus primicias. Cuando tú le eres fiel a Dios, hermano, Dios es fiel a ti. Aun aunque nosotros somos infieles, Dios sigue siendo fiel hacia nosotros. Hermanos, está en su palabra. Esto no es algo, hermanos, que se ha inventado por el hombre, o que el hombre lo haya sacado de la manga para poder compartirlo y decirlo. No, hermano, solamente Dios es el único que puede encargarse de algo tan divino y tan real. ¿Y sabe qué es lo más impresionante de todo esto? De que esto que está en la palabra funciona. Funciona. Funciona, hermano. Cuando Dios me enseñó a mí el principio, hermanos, de diezmar, agradezco a Dios desde ese día. Porque desde ese día, hermano, ¿qué cree? No me falta, hermanos, el alimento en mi casa. Desde ese día, hermano, no me falta la bendición de Dios constante y constantemente, mi hermano. En mi trabajo, en las cosas que hago, yo veo la bendición de Dios. Es cierto, a veces viene la carencia, pero también es el propósito de Dios, mi hermano. Qué gozo hay en tu alma, qué gozo hay en tu corazón, cuando tú sabes que lo que estás haciendo, hermanos, es lo correcto ante la presencia del Señor. Dice la escritura más adelante en la porción que estamos leyendo. Dice en el verso 11: el cual mecerá el homer, o el montón, o el amontonamiento, y lo traerá delante de Jehová, para que seáis aceptos el siguiente día del sábado, lo mecerá el sacerdote. ¿Cuál es el siguiente día, hermanos, del sábado? El domingo. El día domingo, hermanos, era cuando se mecía. Dice, y el siguiente día del sábado lo mecerá el sacerdote, que es en un día domingo. ¿Cuándo resucitó nuestro Señor Jesucristo? En un día domingo, hermano, en un día después del sábado. Constantemente escuchamos, hermanos, a muchos ministros diciendo que nuestro Señor Jesucristo murió en un día jueves. Otros dicen que murió en viernes, otros dicen que murió en miércoles.
Pero realmente, ¿cuándo fue cuando murió nuestro Señor Jesucristo, hermanos? Según la Biblia, nuestro Señor Jesucristo, hermanos, murió en un día miércoles. Él murió en un día miércoles. Pasó un día jueves, pasó el viernes, hermanos, pasó el sábado. Amén. En la tarde del miércoles Él murió, hermanos. Aquí en la tarde, aquí le pongo tarde, fue un día, segundo día, tercer día. En el tercer día, en la madrugada, hermanos, para empezar el domingo, el Señor aquí, hermanos, fue cuando Él resucitó. Él fue, hermanos, las primicias. Él fue las primicias, hermanos, de los muertos, de la resurrección. De tal manera que cuando Él resucitó, hermanos, repito, Él nos garantizó a nosotros, hermanos, la resurrección. Nuestro Señor Jesucristo resucitó el día domingo en la mañana, Luis. Domingo en la mañana, domingo en la madrugada. Vamos a la escritura, hermanos, a Romanos capítulo 11, verso 16. Ponga un separador en Levítico, hermanos, ahí donde estamos, porque ahorita vamos a regresar. Romanos capítulo 11 en el verso 16. ¿Lo tenemos? Romanos capítulo 11 en el verso 16. Romanos capítulo 11 en el versículo 16. ¿Lo tenemos? Y si el primer fruto es santo, también lo es el todo. Escuche, ¿eh? Y si la raíz es santa, ¿qué, hermano? También lo son las ramas. Que si algunas de las ramas fueron quebradas, y tú siendo acebuche, has hecho ingerido el lugar de ellas y has hecho participante de la raíz y de la grosura de la oliva. Hay mucho que hablar de esto, pero quiero basarme al menos en el versículo 16. Aquí está el principio de lo que estamos ahorita estudiando en la palabra. Está diciendo, si el primer fruto es santo, o sea, las primicias eran algo consagrado, hermano. Era algo santificado para Dios. Dice, si el primer fruto es santo, eso significa, dice la Biblia, que también lo es todo. O sea, era la garantía, hermanos, de la bendición para el año. ¿Se está entendiendo, hermano César? Era la garantía para todo el año. Y dice la escritura más adelante, si la raíz es santa, dice, entonces todas las ramas serán santas. La raíz son los primeros frutos, hermanos, y obviamente todas las ramas, hermanos, es el fruto, los frutos durante todo el año. Y está diciendo que si la raíz es santa, todo el árbol o todas las ramas van a ser también santas. Hermanos, estamos nosotros ante una porción en la escritura a donde Dios nos está dando la vía, nos está dando el camino para poder ser bendecidos en el ámbito tanto espiritual, que es lo que nos interesa primordialmente, como en el ámbito natural también. Queremos ser bendecidos en nuestro trabajo, queremos ser bendecidos en lo que nosotros ponemos nuestra mano. Dios nos está dando la fórmula, y la fórmula, hermanos, aunque repito, y le dije a usted, hermano, que cada una de estas 7 fiestas tiene que ver hablan de un lapso, hablan de un tiempo, hablan de una etapa, hermanos, que tiene que ver con la venida de nuestro Señor Jesucristo. La fiesta de las primicias encaja con el momento que Jesús muere y resucita, porque Él es las primicias, hermano. Él es el tipo y figura de las primicias del Padre, porque Él resucitó en ese día. ¿Sí me entiende? Resucitó el día domingo y nos está garantizando a nosotros que también nosotros el día que muramos vamos a resucitar. ¿Está conmigo? Ahora, vaya por favor conmigo, hermanos, a Éxodo 22. Éxodo 22, no pierda Levítico porque ahorita vamos a regresar. Éxodo 22. Hermanos, yo sé que a veces estas clases de lecciones que están en la palabra son importantes en la vida del creyente, son importantes en la vida del cristiano. Yo le invito a que pongamos atención, porque va a cambiar su vida, se lo garantizo, si eso es lo que usted verdaderamente anhela. Éxodo capítulo 22 en el versículo 29. ¿Lo tenemos? Ok,
Vea cuál eran parte de los mandamientos, mi hermano, que Dios había dado al pueblo de Israel. Ya vimos de que Dios le habló al pueblo, a Moisés, que Moisés le hablara al pueblo, ¿verdad? Ahora vea parte de los mandamientos que Dios empieza a hablar. Ayúdeme, hermanos, desde el verso 29. Dice así. Lo tenemos, dice, vamos. No dilatarás la primicia de tu fruto, ni de tu licor me darás el primogénito de tus hijos. Así harás con el buey con el de tu buey y de tu oveja. 7 días estarás con su madre y el 8º día me lo darás. Y lo habéis de serme varones santos, y no comeréis carne arrebatada de las fieras del campo. A los perros los echaréis, a los perros la echaréis, perdón. En el verso 29, hermanos, dice claramente: no dilatarás la primicia de tus frutos. Y ya comienza a hablar de los diferentes clases de frutos, primeros frutos que el pueblo de Israel traía. Amén. Dice: no dilatarás. ¿Qué significa la palabra dilatar, hermano? Retener, atrasar, dejar atrasado. Dice el Señor: no lo atrases. Hermano, ¿cómo somos como seres humanos? Y le voy a decir cómo somos. A veces decimos: yo no voy a dar. ¿Para qué voy a dar yo a la iglesia si yo no tengo? Dios sabe que yo no tengo. O a veces decimos: déjeme decirle cómo era yo, hermano. Cuando yo empecé a caminar en mis caminos con el Señor, en los caminos del Señor, perdón, yo me acuerdo que recién de que llegué yo tendría unos 17 años, hermano. Yo me acuerdo que mi pastora en ese entonces hablaba con una unción de parte de Dios, pero cuando se metía a cosas que tenían que ver en este aspecto, hermanos, en lo que hablaba de ofrendas, hablaba de primicias, yo decía: ya me cayó el 20, ¿no? Todo esto se trata de puro negocio. Hermanos, era ignorante. ¿Y por qué digo que era ignorante? Porque cuando uno no sabe, hermano, uno juzga muy rápido y juzga como uno vive. Cuando uno empieza a conocer la palabra y empiezas a conocer a Dios en su palabra, te das cuenta, mi hermano, de parte de las leyes y mandamientos que Dios le había dado al pueblo. Esas bendiciones, hermanos, esas eran puertas de bendiciones para el pueblo de Israel. Hermano, Dios no necesita nada de nosotros. Yo no necesito nada de usted ni nada de mí. ¿Está de acuerdo conmigo? Nosotros necesitamos de Él. Pero Dios nos abre una puerta, mi hermano, de bendición. Quiero hacerle una pregunta. ¿Por qué Dios le pedía al pueblo de Israel las primicias? Piénselo. ¿Por qué? Muchos pueden decir: bueno, sí, pasó porque era un mandamiento de Dios. Sí, sí, en parte. Pero ¿por qué Dios les pedía sus primicias? Lo primero de sus frutos, de sus ganancias. ¿Por qué? Piénselo por un momento. ¿Sabe por qué, hermano? Porque esa era una forma en que el pueblo de Israel le podía demostrar a Dios que su gozo y su amor era mucho mayor, el amor que sentían por Dios, que por un amor a las cosas terrenales, hermano, a las cosas materiales. ¿Cuántas veces, hermanos, escuche, como seres humanos estamos muy enamorados de las cosas materiales y de las cosas económicas? Y a veces nos cuesta tanto, hermanos, el realmente darle al Señor. Y decimos: ¿para qué le voy a dar? No, yo no necesito darle a Dios. Dios sabe, yo decía: Dios sabe mi situación. Él sabe que yo necesito, no Él. Cuando yo aprendí el principio de darle a Dios, hermano, hermano, repito, la bendición de Dios realmente ha sido plena y ha sido grande. Este es un principio bíblico. Y dice la Biblia: no dilatarás las primicias de tus primeros frutos. Bendito Dios. Hermanos, bendito Jesús. Vaya conmigo a Primera de Corintios capítulo 15. Primera de Corintios capítulo 15. Primera de Corintios capítulo 15. Primera de Corintios capítulo 15, y vamos a leer en el versículo 20. Primera de Corintios capítulo 15, en el versículo 20. Versículo 20, ¿lo tenemos? Ok, dice así, hermanos: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. ¿Y qué dice? Primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos.
Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos somos vivificados, mas cada uno en un orden. Cristo las primicias, ¿se acuerda lo que le dije hace un momento? Cristo las primicias y luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregará el reino de Dios y el Padre cuando habrá quitado todo imperio y toda potencia y potestad, porque es menester que Él reine hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. Si usted leyó claramente, hermanos, en el versículo 20 dice que Cristo es las primicias. Él es el primero, hermano, que fue resucitado que resucitó y que nos está dando a nosotros la garantía de que vamos a resucitar en el día postrero. Escuche, si nosotros, hermano, creemos esto, eso es parte de nuestra fe. ¿Cuántos creen, hermano, que vamos a resucitar en el día postrero? Yo lo creo. Es parte de nuestra fe, por eso estamos en la iglesia. Si no, nuestra fe sería vana, ¿no cree usted? No tendría motivo, hermano, saber que un día vamos a morir y que jamás vamos a resucitar, que nos vamos a quedar en la muerte, en el sepulcro, que no va a venir una vida eterna. El que Jesús haya resucitado en las primicias y nos está garantizando que vamos a resucitar en el día postrero. Este mismo principio aplica, hermanos, a las primicias que Dios pide a su pueblo. De tal manera que si yo practico esa primicia que Dios me está pidiendo, hermano, es de la misma forma que yo creo que Cristo es las primicias del Señor. Si yo no hago una, no puedo creer en la otra, o estoy entonces invalidando la otra. Tengo que, hermanos, ser copartícipe de los dos, de los cuales Dios me está pidiendo que yo haga. ¿Sí me está entendiendo, hermano? Bendito Dios. Esto mismo, hermanos, por favor regrese conmigo a Levítico, donde estamos hace un momento. Aquí en Levítico, en el versículo 12. Casi estoy terminando, hermanos, una lección en la palabra, pero estamos hablando de este tema importante en la palabra y vamos a seguir adelante rápidamente. En el versículo 12 dice: el día que ofrezcáis el homer, ¿qué era un homer? Dijimos, a ver, no vea aquí el de este, ya se lo enseñó. ¿Qué era un homer? Una gavilla, o ¿qué era un qué? Un montón o un amontonamiento. Eso era un homer, menos una gavilla, que era la 10ª parte de una efa. Una efa era una medida que se usaba en el Antiguo Testamento, hermanos, que usaba el pueblo de Israel. ¿Ok? Ahora, dice en el versículo, hermanos, 12: y el día que ofrezcáis el homer o el amontonamiento, ofreceréis un cordero de un año. Ese cordero, que es un tipo y qué, hermano, un tipo y figura de nuestro Señor Jesucristo, el Cordero de Dios inmolado. ¿Se da cuenta? Dice, sin defecto en holocausto a Jehová. Y su presente será 2 décimas de flor de harina amasada, amasada con aceite, ofrenda encendida a Jehová en olor. ¿Qué, hermano? ¿Cómo iba a ser el olor delante de Jehová de la ofrenda? Suavísimo, hermano. ¿Cómo dice en su Biblia? Agradísimo, grandísimo, gratísimo. Fíjese, dice en la Biblia de la hermana Teresa, gratísimo. En mi Biblia dice suavísimo, hermano. Y la palabra gratísimo o suavísimo, hermanos, significa algo deleitante. Era un deleite para Dios, mi hermano, el poder oler la primicia que su pueblo traía a su pueblo, que su pueblo, perdón, traía ante su presencia. Porque le estaba demostrando a Dios que era mayor el gozo del pueblo de él, del pueblo de Dios, por bendecir su nombre, levantar su nombre, que su amor por las cosas naturales o las riquezas naturales. Hermano, ¿quiere un secreto de su bendición en su trabajo? Traiga sus primicias delante del Señor. Traiga sus primicias. Ahora usted decir, ay, hermano, no lo sé, no sé todavía. Pídele a Dios, ore a Dios, pruebe a Dios. Si usted prueba a Dios, se va a dar cuenta. ¿Cómo usted va a poder, hermano? ¿Cómo usted va a poder decir de algo que usted no sabe? Si no lo sabe hasta el momento que usted lo practique. Es como cuando usted le está diciendo a su hijo que se coma el plato de calabacitas con crema, ¿no? Y le dices, mi hijo, cómete esas calabacitas. Y dice, se ven re feas, ¿no? Y uno dice, hijo, hasta que tú no lo pruebes, no vas a saber si están ricas esas calabacitas con crema. Y ya cuando uno las prueba, dice, wow, qué ricas, ¿no?
¿verdad que sí? Pero en el momento nuestra impresión inmediata es, esas calaveras tienen un aspecto horrible. Pero ya cuando tú las pruebas te das cuenta que es real. De igual forma, hermano, cuando nosotros venimos y le damos al Señor esas primicias que Él nos pide, que Él nos manda, entonces tú te vas a dar cuenta, mi hermano, cómo Dios te va a empezar a bendecir en todo lo que tú hagas. ¿Está conmigo? Aquí hay algo importante, hermano. Dice, y su presente será de 2 décimas de flor de harina. ¿De qué nos hablan esas 2 décimas de flor de harina? Esas 2 décimas, mi hermano, de flor de harina, aquí lo voy a poner, tienen un significado espiritual. Aquí le voy a poner 2 décimas de flor de harina. Aquí voy a poner 1 décima y aquí voy a poner la otra décima. 1 décima, hermanos, nos habla del Cristo crucificado. Y la otra décima nos habla del Cristo resucitado. Esto es precioso, hermanos. Precioso en la palabra de Dios. Dice, y su presente será de 2 décimas de flor de harina amasada con aceite. El aceite es un tipo y figura del Espíritu Santo. Usted ve que tenemos un aceite aquí en la iglesia. Este aceite, mis hermanos, habían varios ingredientes con los cuales Dios había mandado que se hiciera el aceite de la unción. El aceite, mis hermanos, era para ungir, para consagrar los sacrificios que eran presentados delante de Dios. Se consagraban, se dedicaban para Jehová. El aceite en la actualidad nosotros, ¿para qué lo usamos? Para orar por los hermanos en Cristo, para orar por cada uno, hermanos. El aceite es un tipo y figura del Espíritu Santo. Usted de repente va a mirar en la iglesia, hermanos, o mira que tomamos el aceite, hermanos, oramos y ungimos, oramos por las personas, por los hermanos. Oramos, hermanos, y ponemos el aceite en sus frentes, simbolizando el Espíritu Santo en su rostro, en su cabeza, en sus pensamientos. Hermanos, y es grande la bendición. Bendito sea el nombre de Dios. Hermanos, todo esto nosotros lo creemos por fe. El que usted y yo estemos aquí es ¿por qué? Es por fe. Vinimos a la iglesia por fe. Caminamos con Jesucristo por fe. Creemos que Jesucristo viene pronto por fe. Creemos, mi hermano, que estaremos reinando con el Señor por fe. Creemos que un día nos vamos a encontrar con nuestros seres queridos que ya partieron por fe. E igual por fe, hermanos, debemos nosotros de tomar los principios establecidos en la palabra de Dios. Y esos principios establecidos por Dios están claros en su palabra. ¿Qué nos falta? Practicarlos, hermanos. Practicarlos. Más adelante dice, de un olor suavísimo y su libación de vino de la 4ª parte de uno, y no me detengo ahí. Dice, y comeréis pan. Dice, y no comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca, hasta este mismo día, hasta que hayas ofrecido la ofrenda de vuestro Dios, estatuto perpetuo por vuestras edades, todas vuestras habitaciones. Jesús mismo que dijo, yo soy el pan de vida. Aquel que comiere de mí, nunca más tendrá hambre. Dice que el pueblo tenía, hermanos, que partir el pan, o tenía que comer un pan, dice, y no comerá pan ni grano tostado, dice, hasta que se haya ofrecido la ofrenda. Él mismo, hermanos, fue el que se consagró a sí mismo, el que se dedicó, el que se entregó a sí mismo. Él mismo se entregó como, no podíamos nosotros comer del Cristo crucificado en el tiempo que Él andaba en la tierra, ¿verdad que no? Tuvimos que esperar a que Él fuera, hermanos, a la cruz del Calvario, para después comer del pan de vida eterna. ¿Se da cuenta cómo las primicias tienen que ver, hermanos, con la crucifixión y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo? Y está en el Antiguo Testamento. O sea, la Biblia nos habla tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento de Jesucristo. Y nos habla de su muerte y nos habla de su resurrección. Se necesita, mis hermanos, al Espíritu Santo para poder entender esto. Hermanos, esta es la palabra de Dios y esto es precioso, esto es profundo. Esto es algo que cambia tu vida y cambia totalmente. Más adelante dice en la Escritura, en el verso 15, y os habéis de contar desde el siguiente día del sábado, desde el día en que ofrecisteis el hómero o el amontonamiento de la ofrenda mecida, 7 semanas serán cumplidas.
Bueno, y más adelante se llevaba otra fiesta. Hasta el siguiente día del sábado séptimo, dice, contaréis 50 días. Entonces ofreceréis un nuevo presente a Jehová. Que ya la ofrenda de los 50 días, hermanos, era la ofrenda del Pentecostés. Por eso cuando nosotros sabemos que cuando Jesucristo murió, hermanos, en la cruz del Calvario, Él resucitó al tercer día. El Espíritu Santo descendió en el aposento alto a los 50 días. Y está establecido en el Antiguo Testamento, en esta porción. A los 50 días, mi hermano, después de que Jesús murió, el Espíritu Santo descendió en el aposento alto, que fue el día del Pentecostés, que fue el día que los discípulos fueron llenos, hermanos, del Espíritu Santo. Y dice en Hechos 3, hermanos, en la Biblia, que el pueblo de Israel dice que parecía que estaban como borrachos, hermano, porque la presencia de Dios estaba tan fuerte en ese lugar, que había gentes de otras nacionalidades que cuando miraron a los discípulos dijeron, estos hombres están bien borrachos, por eso hacen todas las cosas que hacen. Dice que se levanta Pedro y les dice, no, hermanos, nosotros no andamos borrachos como ustedes piensan, sino nosotros estamos llenos del Espíritu Santo. Estamos llenos del poder de Dios. Por eso es de que reaccionamos y hacemos lo que hacemos, porque estamos llenos de Dios. Usted, hermano, constantemente ha visto, y aquí en nuestra iglesia, cuando estamos alabando al Señor, corremos, gritamos, danzamos. ¿Por qué? Porque eso es lo que venimos a hacer a la casa de Dios. Venimos a hacer una fiesta. ¿Cuándo ha visto usted que en una fiesta, hermanos, esté todo apagado? No, ¿verdad? Si en lo natural, hermano, la gente hace locura y media con tantas cosas, mi hermano, que usan en el mundo para sentir felicidad. Tú y yo, hermano, bendito Dios, venimos a la casa de Dios. Solamente necesitamos del Espíritu Santo, mi hermano, para poder tener esa fiesta abundante, poder gritar, poder correr, poder danzar, poder regocijarnos en la presencia de Dios. Dios nos abre puertas, hermanos, puertas de bendición. Nos da la oportunidad de entrar por esas puertas si nosotros queremos, si nosotros lo deseamos. Pero Dios nos prueba también viendo dónde se encuentra nuestro corazón. Si nuestro corazón, mi hermano, está en las riquezas, ¿sabe? Nos va a costar mucho, hermanos, el poder serle fiel al Señor. Concluyo con una cita bíblica más y vaya conmigo, por favor, a Mateo, hermano. Mateo, ahorita les digo exactamente. Mateo capítulo 6, Mateo capítulo 6, versículo 19. La ofrenda de las primicias, hermano, era un reconocimiento de que Dios había dado su palabra y una tierra prometida donde podían gozar de independencia y bendición natural y espiritual. Era una solemnidad, la fiesta de las primicias para Dios, que el pueblo llevaba sus primeros frutos delante de Él y saber que estaban, mis hermanos, dándole honor al creador de la vida, al creador de todas las cosas. En el versículo 19 del capítulo 6 de Mateo dice así: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla, ¿qué es polilla, hermano? La palabra polilla es un gusano, hermano. Y el orín corrompe. ¿A qué se refiere la palabra orín? No habla de lo que usted está pensando. Muchos pensamos que es como orín, el desecho del hombre. No, no se refiere a eso. En cierta forma sí. La palabra orín, hermano, significa algo podrido. Algo podrido, algo echado a perder, hermano. Dice: no hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla, el gusano y lo podrido corrompe, y donde los ladrones minan y hurtan. Después dice: mas haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan. Verso 21. Porque donde estuviere vuestro corazón, donde estuviere vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo fuere sincero, todo tu cuerpo será luminoso. Mas si tu ojo fuere malo, todo tu cuerpo será tenebroso.
Así que si la lumbre que hay en ti son que en ti hay son tinieblas, ¿cuántos serán las mismas tinieblas? Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o se llegará al otro y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a Mamón. ¿Quién es Mamón? Que esa es una palabra que se usa en el mundo para ofender a otra persona. Pero Mamón, hermanos, es el dios del dinero. Y lamentablemente muchos hermanos adoran a este Dios falso. Adoran a Mamón. ¿Por qué, hermanos? Porque su Dios literalmente es el dinero. Adoran el dinero. Efectivamente, Dios no necesita, hermanos, no necesita nuestro dinero, nosotros necesitamos de Él. Pero Dios abre una puerta, mis hermanos, de bendición para ti, para mí, para nosotros poder ser bendecidos en este año. ¿Cuál es el consejo que yo le puedo dar, mi hermano, como pastor? El consejo que yo le puedo dar como pastor, mi hermano, es que aparte usted las primicias de lo que Dios le ha dado, de lo que Dios ya le ha dado en este año. Aparte sus primeros frutos. Aparte sus primeros frutos, mi hermano, y tráigalos delante del Señor. Tráigalos delante de Él y dígale: Señor, honro y bendigo tu nombre. Te doy gracias por la vida, te doy gracias por lo que me has dado, Señor, y traigo esta primicia delante de ti. ¿Puede usted hacerla anualmente? Aquí el pueblo de Israel, hermanos, lo hacía cuando eran las fiestas de las primicias, que era cuando eran por lo regular en el tiempo, hermanos, de la cosecha, en el tiempo en el que la cosecha se levantaba. Pero es algo en cierta forma un poco diferente a lo que en este tiempo vivimos, hermano. Porque si usted se acuerda, aquí estoy buscando un esquema que quiero enseñarle de esto mismo. Aquí lo encontré. Vea esto, hermano, para que usted lo vea. Y aquí, hermanos, en este esquema encontramos el invierno, encontramos el verano, encontramos la primavera, encontramos el otoño, que son, hermanos, los cuatro, ¿cómo se llama? Estaciones del tiempo, y son 4. Y aquí nosotros sabemos que el invierno nos habla del frío, hermano. El verano, ¿de qué nos habla? Del tiempo del calor. La primavera nos habla del nacimiento, porque nuevamente vemos cómo los árboles y las hojas empiezan a reverdecer, empiezan a renacer, hermano, de un nuevo nacer, de un nacimiento. Y el otoño, hermanos, nos habla de la muerte, porque todos los árboles empiezan a morir. Usted empieza a ver que los árboles, ahorita véalos, hermano, y parece que están muertos, están durmiendo un tiempo. Y nuevamente, hermanos, ahora sí que mueren, en el invierno inviernan totalmente, mueren, y nuevamente viene la primavera, hermanos, y vuelve nuevamente a retoñar. Es increíble el principio de Dios. Y esto tiene que ver con el nombre del Señor, hermano. La Yod, Yud, Geo, Bao, Hei. Y ya les he explicado esto, que tiene que ver con el nombre del Señor, Yud, Geo, Bao, Hei. Y si no, brevemente lo digo, recordemos que este era el nombre del Señor que estaba en la Biblia, hermanos, antes de que se tradujera al español, el Yud, Geo, Bao, Hei. Para que este nombre era tan santo y tan bendito, mi hermano, que los judíos tenían mucho cuidado a la hora de mencionarlo, que dijeron: ¿cómo vamos a crear? ¿Cómo vamos a poder mencionar el nombre del Señor de tal manera que no se ofenda? Y ellos tomaron la primera letra de este nombre consagrado, hermanos, y tomaron la G, la H, la B y la H, e introdujeron las vocales más humildes del alfabeto hebreo, que es la E, la O y la A, creando el nombre de Jehová. Cuando usted va a la Biblia, hermanos, y se refiere al nombre del Padre, usted va a encontrar el nombre de Jehová, pero realmente es el nombre del Yud, Jehová, Oje. Y estas son las 4 letras, mi hermano, del nombre del Señor. Todo en lo que usted vaya a la Biblia, hermanos, es sorprendente. Siempre vas a encontrar este mismo patrón, el nombre del Señor en todos lados. Es increíble. Solamente Dios puede haber creado esto. Y estos 4 estaciones del tiempo, hermano, nos habla también de ello.
Por eso es de que usted y yo sabemos, mi hermano, que hay letras frías y letras calientes del nombre del Señor. ¿A qué me refiero con esto? Es de que el invierno y el otoño, ¿qué es? ¿Es frío o caliente? Es frío, hermano. ¿Y el verano y la primavera qué es? Es caliente, es el calor. La Yod y la G son letras frías. Y la G y la Bao, hermano, son letras de fuego, de calor. Aquí nos habla, hermanos, también del dolor. Y en la parte de arriba nos habla de la abundancia, o nos habla del placer. Y podríamos seguir con este mismo principio eterno, hermano. ¿Qué es esto? Esto solamente Dios es el único que lo puede, hermanos, formar de una forma perfecta y exacta. El pueblo de Israel, hermanos, ellos traían sus primicias, hermanos, al principio del año. Dependiendo en qué parte terráquea tú te encuentras, ¿no? Si estás, ahorita hay lugares donde yo estaba escuchando que no aguantan el calor, no en otra parte del mundo. Aquí ahorita nosotros estamos en la estación del tiempo del invierno. Dependiendo en qué estación tú te encuentras, bueno, es conforme está tu estación del tiempo. Pero ellos, hermanos, venían y supongamos que traían su primicia en el invierno. Aquí traían su primicia. Entonces, era la seguridad que al ellos traer su primicia aquí, hermanos, su montonamiento, iba a ser la bendición de Dios para todo, hermanos, para todos el círculo del año. Iba nuevamente a regresar la bendición para nuevamente cuando volviera a traer su próxima primicia. ¿Está conmigo, hermano? Esa era la bendición, era la seguridad de Dios. Pero si ellos no traían su primicia, hermanos, obviamente, hermanos, no había garantía porque no habían traído su primicia delante del Señor. ¿Somos bendecidos? Sí, hermano. Somos bendecidos por misericordia de Dios, por la gracia de Dios, por su misericordia. ¿Queremos experimentar una verdadera bendición? Usted sabe que como iglesia, al menos en esta iglesia, hermano, o yo como pastor, no soy una persona que estoy constantemente hablando de esto. ¿Por qué? Porque no es algo, hermanos, que sea nuestro enfoque como iglesia. Nuestro enfoque como iglesia no es de que, como en muchas congregaciones, hermano, donde solamente se habla de prosperidad, se habla de que tenemos que estar en lugares altos, etcétera, etcétera. Somos una iglesia que nosotros creemos en el camino crucificado, en un camino de crucifixión. Pero también yo creo, hermanos, que en la palabra nos habla de las primicias y nos habla de la bendición de los primeros frutos del año. Y Dios nos da esta bendición, mi hermano, para ser bendecidos por su presencia. Amén. Dios mismo, hermano, nos está abriendo una puerta de bendición. Es como si te están diciendo, si tú entras por esa puerta, vas a encontrar bendición sobreabundante. ¿Entraría usted o no entraría? Hermano, sin pensarlo, quítate que ahí te voy, me meto. Pero lamentablemente hay veces, hermanos, que muchos decimos, ¿será? ¿Será que sí es cierto? Bueno, no se va a dar cuenta, mi hermano, como las calabacitas que le platiqué, no lo va a experimentar hasta que usted lo pruebe. Cuando usted lo pruebe, lo va a poder testificar. Y lo va a testificar a otros hermanos que van a llegar a los caminos del Señor y le van a poder preguntar a usted y usted va a poder testificar de ello. Yo como pastor puedo testificar, mi hermano, que es real, funciona, trabaja. Muchos hermanos pueden traer sus primicias al principio del año, otros traen sus primicias cada mes, otros las traen cada 2 meses, hay otros que lo dan, que en su corazón siente darlo semanal. Había un hermano que siempre traía sus primicias todas las semanas y él decía, el primer día de la semana yo se lo dedico a Jehová, el primer día se lo doy a Dios. Y esas eran sus primicias para Dios. Y era impresionante cómo este hermano, Dios lo bendecía increíblemente. Él mismo testificaba, hermano. Él decía, yo era un incrédulo terrible, dice, yo no creía en nada de esto. Pero cuando yo le dije, Señor, yo te quiero probar, yo quiero probar, y no por hacerlo por el ámbito económico, quiero ver si es real esto que se está compartiendo. Y él empezó a ver, hermano, la bendición de Dios. Y bueno, en la actualidad es una persona, mi hermano, que es una de las personas mayoritarias en la Nestlé, que es una de las marcas que más vende, hermanos, que tiene que ver con la leche y todo eso. Y es cristiano y está dentro del camino crucificado, hermanos, un americano él. Y es lo que este hermano dice.
Dice, yo pude darle y pude darme cuenta de la bendición de Dios. Es real, hermanos. Quiera Dios que en esta lección que tomamos en esta noche, Dios habla a nuestros corazones y nos podamos dar cuenta de la bendición de Dios que hay en darle a Él nuestras primicias. No se equivoque, hermanos. Dios no quiere nuestras obras. Dios no quiere que vengamos y le demos lo que nos está sobrando. No, era lo primero. A veces muchos decimos, hermano, lo primero, pero si apenas tengo para comer. Bueno, quiero decirle algo. El Padre Celestial nos dio lo primero. Nos dio a su Hijo. Nos dio a su Hijo unigénito, hermano. Al único que tenía, que es Jesucristo. Nos dio lo especial. Nosotros, hermano, podemos devolverle a Él la misma gloria y el mismo gozo y placer, demostrándole a Él que es mayor nuestro gozo, hermanos, de enamoramiento con Él y de bendecirle a Él, que por un simple, hermanos, enamoramiento a las cosas terrenales. Puede alguien decir amén. Amén. Vamos a darle gracias a Dios, hermanos. Vamos a bendecir su nombre. ¿Aprendió algo en esta noche? El día de mañana que usted sepa de las primicias. Y bueno, ¿qué es eso? Yo ya sé porque ya lo aprendí en la palabra de Dios. Este día jueves, hermano, vamos a estar aquí en la iglesia. Hermanos, vamos a empezar a trabajar. Ustedes saben que aquí tenemos Tenemos 20 iPads para regalar. No, iba a decir, ya levantar las manos. No, tenemos 5,000 flyers, hermanos, para salir a evangelizar. Creemos con todo el corazón que esta iglesia de Roca Fuerte, hermanos, Dios va a mandar personas nuevas, como Dios ya lo ha estado haciendo. Nos gozamos con nuestra hermana Rosemary, nuestro hermano Jorge, que nos han estado acompañando y que los consideramos como parte de esta iglesia.